me duerma. Ajá. Ah, no, porque que si cerraron, que si el COVID, que el Senado. Mira, esta gente no va a parar. Ahora van a tener más tiempo para hacer campaña por los medios, que es lo que están haciendo. Una campaña masiva por medios, senadores que impulsan los proyectos 184, que es en el que se han mantenido en el tema, pero ellos impulsan el 185, son los mismos. La misma gente. Uh-huh. Me dicen que no tienen los votos todavía. Bueno, por eso tiene que hacer mucha campaña. La verdad, esperemos que la verdad brille. Uh-huh. Le voy a explicar algo. Uh-huh. De hecho, que él dice en sus redes que yo digo estupideces. Así lo puso en Facebook, expresándose, me habló a mí específicamente. Y yo... Pues, ¿Te refieres a Vargas Vidot? Vargas Vidot, okay. Vargas Vidot. Sí. Yo le escribí en un Facebook que él hizo que los pediatras y no sé qué no estaban de acuerdo con las terapias de conversión, y yo le puse que es que el proyecto no prohíbe las terapias de conversión. Lo que prohíbe es la sana conversación en la salud al niño, la consejería sana en sexualidad y el afirmarlo en su sexo biológico. Eso es lo que prohíbe el proyecto. Uh-huh. Y él me puso que eso no decía ninguna de esas estupideces. Yo sí le digo a él de frente que él miente. Miente. Él y su grupito. Mienten. La pregunta es, y a quien yo me quiero dirigir hoy, porque yo no puedo perder el tiempo hablándole a alguien, que esa es su agenda. Uh-huh. Vargas Vidot, esa es su agenda abierta. Usted a lo mejor se está esperando, pero aquí yo les he advertido específicamente de Vargas Vidot desde antes de que él saliera el primer cuatrenio, y muchos creyeron que yo exageraba. Pero bueno, gracias al Señor, yo no me he tenido que retractar de lo que he dicho. Uh-huh. Gracias a Dios. Yo me puedo equivocar, pero cuando uno habla con certeza algo, pues ya no tiene pruebas. Aquí esto no es un programa de chisme, ¿sabes? Esto es Alerta Puerto Rico, esto es una emisora muy seria y nosotros siempre venimos con data y evidencia, y eso vengo hoy. Uh-huh. Él se ha votado diciendo que nosotros no leemos el proyecto y se le olvidó que en las vistas quien quedó en ridículo fue el doctor psiquiatra que llevó el primer deponente, donde él tuvo que aceptar allí que él no lo había leído. Uh-huh. Pero nosotros no solo lo hemos leído al aire aquí en su mayoría, sino que lo hemos leído más de 10 veces. Uh-huh. Para no tirar exageraciones, porque yo creo que voy plus 20. Uh-huh. Pero vamos, para que usted quede en claro. Y la diferencia de ellos y nosotros es que nosotros siempre hablamos por lo general leemos del proyecto. Ellos explican lo que les dio la gana del proyecto. Y las torturas que no existen. Y mire, las terapias de conversión que existieron, esa definición es la que llaman tortura. Incluye electroshock. Por si acaso, cuidado con niños, ¿verdad? Por si acaso, en esta sección. Incluían unas cosas horribles que yo tuve que explicarle a los psicólogos que me la explicaran, y tenía que ver con una masturbación viendo pornografía. ¿Para niños? No, para adultos. En aquel momento casi siempre era para adultos, esto de menores. Estamos hablando de cuánto tiempo atrás. Eso son décadas y décadas, 40 años, cuando se consideraba, más de 40 años, cuando se consideraba una enfermedad la homosexualidad. Okay. Habían unas operaciones en el cerebro. Wow. O sea, sí, eso es a lo que ellos te lo sacan y le llaman tortura, pero eso le llamo tortura yo, mi gente. Uh-huh. Si eso estuviera aquí detallado así, yo hago uno por petición. Si eso lo estuvieran haciendo ahora, mis campañas serían, vamos a prohibir eso ahora. Uh-huh. Y la mía también, la de Nueva Vida. Pero es que mienten, y el proyecto, la definición de terapia, que la quiero leer rápidamente, dice: significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género. O sea, cualquier cosa que busque cambiar eso, empezamos ya que es una terapia. Eso incluye, así dice, incluye cualquier esfuerzo, cualquierita, lo que sea, para darle un sobo de amor, para decirle tú vales mucho, no, tú no eres, afirmarlo. O tratamiento dirigido, o sea, esfuerzo o tratamiento. No es esfuerzo de tratamiento. O entienda que las comas en las leyes, hasta la coma cambia el sentido. Tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal,
yo cambio todos los días el comportamiento corporal de mis hijos. Expresiones, sí, todas esas expresiones, uno está pendiente como padre y le dice, no hables así, haz esto así, no, ¿verdad? En cuanto a otros temas, por ejemplo, si mi hija dijeran que no lo hacen, nunca lo han hecho, qué bueno está ese nene, mira, qué mal, tú no vuelvas a decir esa vulgaridad. Esa es mi casa. Eso es una expresión, es heterosexual y yo la puedo hacer porque es heterosexual. Pero si mi hija dijera qué buena está esa nena y yo le digo que no lo puede decir, según este proyecto, yo estoy faltándole. Pero si esa nena, tú dices, esto es para profesionales, sí, lo que pasa es que mi nena ya está promiscua. Y yo la quiero llevar a un profesional a que me ayude. ¿Qué está pasando aquí? Porque yo la crié de una forma y de momento, y estoy hablando del caso de decenas de personas que me están escuchando. ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Qué le pasa a este nene? Si yo no le enseño eso. Pues fíjate, si es heterosexual y es que la nena quiere cambiar de pareja, de momento está bien enamoradita, de momento está promiscua, de momento, tú la puedes llevar a un consejero o un psicólogo. Si esa atracción de tu nena es hacia otra nena o mujer, tú no la puedes llevar. Eso es así, porque estarías cambiando su orientación sexual porque tú no quieres. Y como si usted cree que esto no lo dice, por ejemplo, dice, después que dice expresiones, o la orientación sexual del individuo, que siempre es un menor, así como eliminar, aquí es que vengo, o reducir atracciones románticas o sexuales. En serio, sexuales. Atracciones de un menor. En mi casa se controlan todas las heterosexuales igual, y no solo del menor, de todo el que vive en mi casa. Entonces sí, pero si esas atracciones sexuales o románticas es al mismo sexo, no lo puedes tocar ni llevarlo a nadie, ni un consejero. Y quiero que sepa que el consejero es pago o sin paga. O sea que de repente ese consejero, tú hablaste con él sentado en una plaza y alguien se entera, o ese joven lo dice en la escuela y ese consejero pierde su licencia o es sancionado. Eso es lo que dice el proyecto. Eso es lo que dice el proyecto, yo lo leí aquí. Lo niegan, aunque los medios demás en las entrevistas que le hacen lo niegan, eso es lo que dice el proyecto. Es correcto, y dice, o sentimientos hacia individuos del mismo sexo. Aquí dice electroshock, la maturación, las operaciones. ¿Qué página estás leyendo para que la gente Estoy leyendo sepa? la página 7 del proyecto, en donde dice decrétase, donde empieza. Las líneas, hay un número. En la línea de las 7 a la 14. Ahí está. Del proyecto. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Que es lo que voy a terminar de leer. La terapia de conversión no incluye, o sea, no te prohíbo, porque ellos utilizan los no para decirte sí. O sea, esta es la que no puedes, pero no incluye, que es que sí puedes hacerla, para que usted entienda cómo es la jeringonza de ellos. Aquella práctica que provee aceptación, apoyo, comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la entidad, incluyendo intervenciones neutrales, o sea, trátalo como neutro también, de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas que pudieran tener un riesgo de la salud física o mental, siempre que dicha práctica no busque, lo reitera, cambiar la orientación sexual o identidad de género. Esto es hasta la página 8, línea 2. Yo quiero decirte algo. Yo voy a leer, así, escogiendo, un testimonio de una mujer lesbiana con su pareja que tiene una hija. Esto lo leyó Jennifer Chávez, licenciada, una abogada en representación de estos padres liberales, mujeres feministas y liberales. En agosto del 2017, nuestra hija de 7º grado regresó a casa de un campamento de verano creyendo que era niño. Tenía un vocabulario, ya dije 7º grado, son 12 años. Uh-huh. Un vocabulario nuevo y un fuerte deseo de cambiar su nombre y pronombres. Un weekend. Nunca anticipamos que necesitábamos preguntarle al campamento, ¿verdad? Si ella había estado en cabañas con otras niñas, ¿verdad? Pues ella entendía que no había ningún problema. Que socialmente estaban en el proceso de transición para ser niños.
le tocó un cuarto con niñas en transición. Sospechamos que nuestra hija asumió que dado que mi esposa, esto es esta mujer hablando, y yo, lesbianas y liberales en nuestra política, apoyaríamos esta nueva identidad. Voy a bajar y dice que la escuchamos, le dimos el espacio para hablar sobre sus sentimientos y nos esforzamos por no transmitirle que estábamos completamente horrorizadas por esta revelación. Era eso. Voy a saltar un poquito. No estamos fuera de peligro. Está hablando de las liberales, las lesbianas y las... No estamos fuera de peligro. Algunos padres que están lidiando con este problema nos ven como afortunadas porque ella es muy joven, como que tienen break con esa. Lo que nos da a ella y a nosotros un poco más de tiempo para superar esto. Tal vez lo seamos, ella dice, pero nos enfrentamos a esta tormenta cada vez mayor del contagio social, sin la ayuda de los principales medios de comunicación o la negligente FDA, sin mencionar la patética exaltación de nuestros médicos y profesionales de la salud mental. Lo dijo Tamoa, la conversadora, la conservadora. Qué fuerte. No. Lo dice una lesbiana que está casada con otra lesbiana. Una pareja de lesbianas que le preocupa la dinámica con su hija. No, es que cualquiera que ame a un niño, cualquiera, no antepone su vida sexual y amorosa, sea con quien sea, a la bienestar de un niño. Y esta agenda es eso. Y eso es lo que me molesta, porque nadie que busque el bienestar de un niño puede estar de acuerdo con esto. No importa qué rayos tú hagas con tu vida sexual. Estamos hablando de niños y menores. Pero ahora vamos a hablar de lo que dice la ciencia, de New Atlantis. Este ha sido el informe más grande de recopilación científica hasta el 2016, enorme, que lo hicieron profesionales de la salud, psiquiatras y unos psicólogos, más un grupo que los ayudó. Y yo quiero traerte unos puntos de resumen. Por favor, The Atlantis dice sexualidad y género, lo puede buscar así en Google y lo va a encontrar, pero en nuestros enlaces, en nuestra página website alertapuertorico.org.net.com, dice género y usted va a ver esta información científica, no mi opinión. Las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano. Done. Ese es el primer punto de resumen de todo eso, más de 500 estudios. Los estudios, los largos, en adolescentes apuntan a que la orientación sexual en algunas personas podría ser bastante flexible a lo largo de la vida. En este sentido, en un estudio se estimaba que hasta un 80% de los adolescentes de sexo masculino se identificaban con la atracción hacia el mismo sexo, dejan de sentirla al alcanzar la edad adulta. Ese es otro punto, se encuentran antecedentes de haber sufrido abusos sexuales, escúchame bien, 2 a 3 veces más frecuentemente en personas que no son heterosexuales, o sea, todas las demás, homosexuales, bisexuales, trans y por ahí lo que quieran decir, en comparaciones con personas heterosexuales. Comprobado. No, eso es un hecho. Aquí no hay opinión de nadie. Pero como a ti no te importa si lo abusaron sexualmente, tú solamente quieres darle un cheerleader y añadirlo a tu lista de niños homosexuales o trans. Eso es la verdad. En comparación con la población general, las subpoblaciones no heterosexuales tienen un riesgo más elevado de padecer de diversos problemas de salud en general y salud mental, es física y toda. Aquí está bien claro. La Asociación Estadounidense de Psicología dice que nacer de esa manera, o sea que se nace así, no es cierto lo que respecta a la orientación sexual e identidad de género. El Manual de Sexualidad y Psicología del APA, que es como la Biblia de ellos, porque yo le quiero decir algo y voy a hacer este paréntesis. Tamoa Viva, esto soy yo nada más. Esto sí es una opinión. A mí me importa lo diga APA, UPU, ACLU,
porque eso es una asociación de psicólogos que han hecho un trabajo que se supone que es basado en ciencia. Pero si ellos han basado en ciencia, ahorita dicen que somos animales y que nos convertimos como ellos, a mí me importan tres bledos, yo sigo siendo ser humano y fui creada y por ahí sigo. Yo no sé tú, que a lo mejor te dejas llevar por lo que diga cualquiera. Yo no. Estoy bien, con los pies bien en la tierra, ¿sabes? Y no me mueven. No me mueven lo que sea. Y saben que pagan estudios, pagan, o ocultan data. Pero por ahora, dicen ellos mismos, este manual, que es de la propia, que ellos lo escribieron, y es como que la Biblia de sexualidad de ellos. Ahora dice que nacer de esa manera no se puede cambiar, no es cierto. Eso lo dice Lisa Diamond, que quiero que busquen de ella. Lesbiana autoproclamada, es coautora en jefe de este manual. Por si acaso usted tiene duda que esos son también los que dominan ahí. Y es autora y coautora de los capítulos del mismo. Y ella está diciendo claramente, la orientación sexual no se representa en dos tipos, exclusivamente homosexual o exclusivamente heterosexual, que son rígidos o inmutables. Eso es lo que dice ella. Ella les está diciendo a los activistas LGBT que dejen de promover el mito. Lisa, dice más, tengo tanta data que pudiera hacerle un programa de 2 horas. ¿Qué es lo que sí no solo quieren en Puerto Rico? Te tengo una noticia hoy. Ya hacen en Puerto Rico. Aquí hay más de una clínica, hay 2 hasta donde tenemos conocimiento, que hacen la verdadera terapia de conversión, que es la de afirmación y cambio de sexo. Digo, si eso no es convertirte a alguien de nene a nena. ¿Usted entiende cómo ellos juegan con los términos? Uh-huh. Ellos le llaman conversión, como dijo, y voy casi a citar a Vargas Vidot, que lo único que aquí se prohíbe es que tú quieras cambiar la orientación de alguien. Pero ¿y quién eres tú? Uh-huh. Allí el psiquiatra dijo que a mí me espantó. De hecho, pensé que debía tener una querella de ética. Él dijo que era increíble que sus pacientes, busque el video y lo vamos a publicar, vamos a buscar el cantito porque muy probable usted no lo oyó. Este psiquiatra dijo que él atendía pacientes que eran tan homofóbicos que no se aceptaban a ellos mismos. O sea que le dijo un epíteto a su paciente, le dijo homofóbico, que es un insulto, ¿verdad? Allí. Y que él lo que hace es quitarle esa homofobia para que se acepte. O sea, el paciente fue porque no quiere ser gay. La ética profesional de un psiquiatra o un psicólogo es atender la necesidad del paciente siempre y cuando no se quiera hacer daño o matarse. ¿Qué pasa? Él no quiere ser gay y el tipo viene. Y porque es que eso es lo que yo puedo decir de usted, porque usted se denigró allí de tantas maneras ese día, doctorcito. Con tantos años de experiencia, a mí no me importa. Se lo digo, estas son expresiones de Tamoa. Que él le diga homofóbico. De momento yo llamo a un joven porque no quiere ser gay y él lo convence y le dice homofóbico. No solo esto, además que denigró la religión allí, que ese no era el tema. El proyecto no habla de religión, pero el psiquiatra quería traer la religión por los pelos todo el tiempo. Criticar a los cristianos, lo hizo allí abiertamente también. Él dijo abiertamente que nosotros sí nacemos gay porque es que ya Harvard determinó que los animales tienen homosexualidad natural. ¡Wow! Rayo. Doctor, usted estiró el chicle hasta darle 3 vueltas a la tierra, porque se le olvidó algo. Todavía es teoría de evolución. Y yo no soy animal, ni mis hijos. Yo no sé usted y su familia, usted decide. Yo, animal, no, yo soy ser humano y creada. Yo no sé usted. Y así hay muchos científicos que creen en el diseño inteligente. Muchísimos. Dicen que una gran cantidad que son censurados lo saben. Le voy a decir algo, doctor. Me imagino que usted se sentará en esas vistas también a decir, cuando quiera, como el proyecto de Batia, aprobar el incesto y la pedofilia, porque ¿sabe qué? Que los animales también practican incesto y pedofilia. El abuelo está con el nieto, los hermanos están juntos, y no importa la edad, fíjese, siéntese allí y diga que también nacen practicando eso. Tienen sexualidad por instinto donde le dé la gana. Lo hacen como le da la gana y cuando le da la gana. Me avisa si usted quiere que nosotros nos comportemos como animales.
Estamos a cuando está bueno se nos acaba. Yo les voy a decir algo. ¿Verdad que sí? Ellos sí promueven la de afirmación. Y la afirmación empieza con bloqueadores hormonales. Este es el listón de los efectos secundarios. Aquí están las hormonas de varón y hembra. Aparte, el listón que empieza con coágulos sanguíneos en la vena profunda, una trombosis. Tú tienes eso en tu página de Alerta Puerto Rico. Todo esto, nosotros voy a continuar y voy a hacer un Facebook Live hoy en nuestra página para abundarles. Pero yo quiero decirle algo al gobernador de Puerto Rico, al presidente del Senado, a la mayoría PNP y Popular, porque Victoria Ciudadana los dejamos, ¿verdad? Como ellos promueven, y Dignidad sabemos que están muy claros. Así que quiero hablarles a ustedes. Esto no se trata de amar a una persona LGBT. En nada es amor. Esto se trata de verdadero maltrato y trata humana a niños. Que sabe que el Lupron, nada más el bloqueador hormonal, sale más de $1,000 una dosis. Aquí hay billete. Estamos mercadeando a nuestros niños y por lo menos yo no sé tú, pero yo no le voy a ceder ni a un solo niño, no a los míos, a ninguno. Estamos, gracias. Wow. Ahí estamos. Buscaremos 2 o 3 horas adicionales. Hacen falta. Así es. Un abrazo, muchas gracias. Muchas bendiciones. 9:54 en la mañana.